¿Qué tal están? Bienvenidos a Semillas Educativas. Me presento, soy Lilian, profesional de la educación infantil y la pedagogía terapéutica. En el día de hoy queremos iniciar nuestro primer vídeo en este canal con una frase célebre del gran sabio Pitágoras, que nos decía: educa a los niños para que no tengas que castigar a los hombres. Y efectivamente estamos de acuerdo con Pitágoras. La educación es la esperanza para una sociedad más desarrollada, más avanzada. La herramienta más potente que desarrolla la inteligencia en los niños son los cuentos. Por eso el día de hoy queremos compartir esa herramienta que nutre, esa herramienta que va a generar que las áreas del cerebro no se queden inmaduras, al contrario, que se desarrollen de una manera sana y de una manera fácil, de una manera divertida para los niños, feliz, como es el momento de un cuento. Queremos ahora desarrollar los beneficios de contarle cuentos a los niños, pero también los beneficios que reciben los adultos al contarle cuentos a los niños. Por eso pongan mucha atención, mamás, papás, tías, abuelas, para que se motiven a contarle cuentos a los niños. Escuchen estas ventajas. Para los niños, el contarles cuentos les va desarrollando la memoria imaginativa, porque fíjense, cuando el niño está atento al cuento, sus extremidades están quietecitas y todo el área cerebral está trabajando y se están desarrollando esas actitudes de concentración, atención, capacidad de escuchar, que pertenecen a estas áreas cerebrales. Por lo tanto, cuanto más cuentos un niño escuche, más va a desarrollar estas áreas cerebrales del conocimiento imaginativo, por lo cual es una gran ventaja porque lo prepara para el lenguaje y para las matemáticas, como lo vamos a ver cuando acabemos este vídeo, ese misterio de por qué los cuentos ayudan a que los niños sean sabios en las matemáticas. Luego también tenemos otra gran ventaja de contarle cuentos a los niños, es que desarrollan el amor por la lectura y son niños que van a tener a los libros como sus mejores amigos. Esto es porque van a tener esa semilla cultivada en esa área cerebral y va a tener esa área bastante desarrollada que lo va a motivar a buscar libros, a ser un lector ávido que le va a beneficiar para sus estudios. Por tanto, esta es otra de las grandes ventajas. Y la última que quería mencionar hoy, hay muchas, pero vamos a mencionar estas pocas, es que también desarrolla el lenguaje de una forma armoniosa. Esa belleza del lenguaje el niño la va adquiriendo a través de los personajes, a través de la dramatización de los cuentos, y va comprendiendo el significado de las palabras a través de las acciones y no a través de un concepto lógico que le podamos dar. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver cuáles serían los beneficios para los adultos. Bueno, los beneficios para los adultos de contarle cuentos a los niños es que se genera un vínculo muy fuerte entre el niño y el adulto, de amor y de cariño. El niño lo percibe y en el niño queda la huella de su primer educador cuentacuentos, porque en realidad la hora del cuento es una hora mágica. Creo que esto debería de ser uno de los mayores regalos de amor que nosotros le podemos dar a los niños, el prepararles un ambiente especial para los cuentos, dedicar un día especial para los cuentos, y de esta manera se genera una cercanía, un ambiente, esa hora mágica, ese regalo en el que los niños quieren escuchar los cuentos. Recordemos cuando éramos niños, tuvimos la fortuna que nuestros padres nos ponían cuentos o nuestros maestros nos contaban cuentos. Nosotros esperábamos esa hora
con una alegría, con una felicidad, porque estábamos descubriendo, estábamos desarrollando, el cerebro se estaba desarrollando y descubriendo. Y eso genera en el niño una honda satisfacción, aparte que lo va preparando para la vida que le va a tocar vivir en el futuro, porque el niño a veces se siente identificado con los personajes de los cuentos, siente como un hondo alivio cuando hay justicia en los cuentos, cuando todo se soluciona. Por eso los niños están tan atentos y si ustedes se dan cuenta, si tú le vuelves a contar el mismo cuento 2 veces y te equivocas o cambias algunas partes del cuento, el niño inmediatamente lo corrige porque ha estado tan atento que ha ido desarrollando la memoria imaginativa y palabra por palabra se la sabe de memoria. Es increíble ver este efecto que hace en los niños. Yo creo que todos los que les hemos contado un cuento hemos notado esta realidad que les estoy comentando. Además de interesante, es muy gracioso y resulta divertido ver cuando ellos te corrigen, ¿no? Y si tú cambias el argumento del cuento. Por eso decimos que desarrolla la memoria. Bueno, pues aquí tenemos estas 3 ventajas en los niños. Desarrolla el lenguaje, lo prepara para las matemáticas, también para la música. Le ayuda a descubrir las virtudes y a comprender conceptos que no se pueden aprender de una forma lógica en un niño, sino más bien en el contexto de la trama. Y para los adultos, ese vínculo es bastante significativo. Y también hay otra ventaja, que es que a través de los cuentos podemos educar en valores. Es una de las formas más efectivas que hay porque a través de los cuentos los niños se identifican con los personajes que encarnan ciertas virtudes. Y si los niños van escuchando, se van educando en esas virtudes y es más efectivo y afectivo y más respetuoso para el niño educarle en valores que educarlo con sermones, pues los sermones no son nada educativos, son muy confrontativos y dañan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es mejor tener esta herramienta del cuento, educarlo indirectamente en esos valores y para el niño resulta más respetuoso y más cordial. Entonces es bastante interesante que utilicemos esta herramienta como una forma de educar en valores. Para eso aquí vamos a ir poniendo una serie de cuentos que les vamos a ir guiando por edades. Nuestro próximo proyecto va a ser poner en este canal algunos cuentos que vayan para la tierna infancia, de los 0 a los 7 años. Bueno, los cuentos que están para los niños a partir de 7 años están ya subidos en el canal. Es la serie Nomolandia. A través de esos cuentos se pueden enseñar valores de trabajo en equipo, cooperación, trabajo para la comunidad. También hay unos valores interesantísimos que los niños podrían ir descubriendo, como es el amor por la naturaleza, cuidarse unos con otros, luchar por un objetivo. Todos estos valores se pueden encontrar en esta serie que hemos subido de Nomolandia. Hasta ahora llevamos 4 capítulos y vamos a ir subiéndolos poco a poco. Pero también vamos a ir alternando y nuestro próximo proyecto es subir algunos cuentos para la primera infancia de los 0 a los 7 años. Y en estos cuentos pues vamos a explicar cómo los niños se divierten muchísimo a través de los gestos, de las rimas, a través de cuentos cortos que lleven sonoridad, que lleven música, que lleven poesía. Esta sección la vamos a titular La belleza del lenguaje para la tierna infancia. Creo que con esta anécdota que les voy a narrar a continuación se van a motivar bastante. No sé si ustedes conocen al gran científico Albert Einstein. Pues él tenía un profundo respeto y amor por los niños. Eso es lo que más admiro de él. Amaba a los niños y se dirigía a ellos como unos grandes personajes, los respetaba muchísimo. Y una vez una madre estaba muy preocupada porque uno de sus hijos no quería estudiar matemáticas y no amaba las matemáticas, no le gustaban nada las matemáticas.
y fue y le pidió un consejo a Albert Einstein. Y Albert Einstein le dice, si quiere que su hijo sea sabio, cuéntele cuentos. Y si quiere que sea más sabio, cuéntele más cuentos. Y así él va a aprender las matemáticas. La madre, pues se habrá quedado congelada, no esperaba esa respuesta, que a través de los cuentos se le iba a preparar al niño el cerebro para las matemáticas. Bueno, pues aquí con esta narrativa quería terminar el vídeo de hoy y quería motivarlos para que estudien, para que se preparen los cuentos y que los niños se vean beneficiados. Desde luego, estamos para ayudarles en este canal. Vamos a dar todas las pautas que nosotros conocemos y nos han dado resultados. Les agradecemos muchísimo que hayan llegado hasta el final de este video. Espero que les haya resultado útil y que por favor apoyen este canal. Siempre se pide que se suscriban, pues sí, suscríbanse por favor en este canal. Denle a una campanita que dicen que da las notificaciones y nos veremos hasta la próxima intervención donde vamos a explicar más sobre los cuentos y sobre esta temática educativa que nos hemos propuesto desarrollar para el bienestar de los niños. Hasta la próxima, amigos, un verdadero placer y nos encontramos en otra ocasión.